cuando hay una hiponatremia posmolar euvolémica asintomática, pues tendríamos que enfocarnos sobre todo a esto, ¿no? Valorar las polidicias psicógenas, pensar, o sea, que esté tomando mucha agua, el hipotiroidismo, el hipotiroideo, la deficiencia de glucocorticoides, o sea, una enfermedad de Addison, que tenga una hipocalcemia, las drogas, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que sí hay que pensarlo, pero acuérdense que este es un problema de exclusión. Entonces, quedaría los ANs, ¿no? Entonces, habríamos que pedirle un perfil tiroideo, y pues niveles de cortisol, pero perfil tiroideo, cortisol sobre todo, ¿no? Y pues ya cuando se haya normalizado, o sea, hayamos excluido, entonces podríamos pensar que puede ser por fármacos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, pero en este paciente no se había mencionado nada, ¿no? Pensar medicamentos, los AINES de uso crónico, pues tampoco se había mencionado. Así es que una vez habiendo excluido el hipotiroidismo o el hipocortisolismo, pues tendremos que pensar en un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o que esté entrándole duro al agua, que porque tenga trastorno de ansiedad y que esté tomando mucha agua. Puede ser, digo, habríamos que pensar. Tiene una TSH en 2 este paciente, y la T4 libre está en 0.01, cortisol 23. Por lo tanto, en este paciente específicamente, no tendríamos un contexto de deficiencia de cortisol, porque el cortisol en ayuno es 18 máximo, ¿no? Entonces aquí con esto tendríamos una presencia de THH en 12, que es decir que está muy alta la hormona tiroidea, recordando que el rango normal va de 0.05 a 5, y la T4 libre está muy baja. Entonces este paciente tiene un hipotiroidismo primario como causa de su hiponatremia. ¿Cuál es el paso a seguir en el manejo de esta hiponatremia y así como de su hipercalcemia? Pues en este caso, iniciar tratamiento para el hipotiroidismo primario, pues con la levotiroxina. Recuerden la dosis que es de 1.2 a 1.6. Hay algunos datos que ya no les había dado porque para mí era importante que ustedes hicieran el abordaje general y con base a eso pensarlo. Entonces aquí les voy respondiendo las respuestas a aquellos que hayan tenido me dicen, no, pues hay que pedirle un perfil tiroideo, pues ya se los estoy dando, ¿no? Para que con base a esa información ustedes vayan dirigiendo pues su terapia. Eso es lo importante de este análisis de casos clínicos. Entonces aquí recordar esto, la levotiroxina viene una tableta de 100 microgramos y pues esto es lo que le daríamos a la persona, una tableta al día, con el objetivo de llegar a tener una resolución de los síntomas. Y bueno, pues nada más podemos darle una pequeña reanimación con soluciones en el caso de que pues tenga o sea, como para apapacharlo un rato en el área de admisión, y pues ya, ¿no? Eso sobre todo enfocado sobre todo se me estaba yendo ahorita la presencia de la hipercalcemia, porque en este paciente pues ya tendríamos una hipercalcemia, por eso tendríamos que hacerle una reanimación con líquidos. Entonces, igualmente, la solución salina, ya esta imagen ya la había puesto con ustedes, que te da mucho cloro y mucho sodio, por lo tanto, aquí la solución que tendríamos que emplear es lo más, digamos, más normal, es el sodio en 131, cloro en 111. Esta sería como la más asequible, ¿no? Para nuestra terapia. Entonces, por eso, en la práctica clínica se socorre más al empleo de solución Harman o Ringer lactato. Por ahí hay mucho temor en los hospitales que luego he escuchado que dicen, no, es que te puede generar, tiene lactato, ¿no? Que tiene calcio, sí, pero son iones que en este contexto no van a producir, porque, o sea, porque no es la levógiro, es la forma de extrógiro, es una forma que es más asequible para el cuerpo humano al momento de que entra en la circulación y se metaboliza muy rápido. Es un buffer, es una forma de ion que nada más le da estabilidad a la solución. Normalmente no genera ningún efecto deleterio. Entonces, por eso es que es una solución mucho más fisiológica. Hoy en día tenemos otras soluciones nuevas que han salido al mercado, como el Plasma Light, pero el Plasma Light no lo tenemos mucho en México, solamente en algunos hospitales privados, y pues claramente en las instituciones no los tenemos. Pero de momento, pues la solución más asequible sería la solución Harman o Ringer lactato. Continuando con esto, reportamos ahora un calcio de 13.5, albúmina 2.1, PTH intacta 99. Pues habríamos que volver a hacer la corrección. Calcio corregido, nuevamente tomamos 4 menos 2.3 de albúmina por 0.8, más 13.5, que es el calcio que se está reportando nuevamente, ¿no? Con esto la respuesta sería 14.86. Esto claramente ya empieza a dar síntomas de gravedad. Entonces habríamos que buscar una alteración
eléctrica, ¿no? Un electrocardiograma. Incrementar la reanimación, que ya le habíamos puesto de 1 a 3 mililitros por kilogramo hora, pues aumentaría las soluciones en un 50%. Si ya se alcanzó una adecuada hidratación, pues ahora iniciaríamos diuréticos de asa. Recordar la dosis del furosemide de 1 a 6 miligramos por kilogramo al día. Y bueno, ¿cuál es el problema de esperado a nivel electrocardiográfico? ¿Por qué? Pues sobre todo acortamiento del intervalo QT. Recordar que esto produciría una disminución en el intervalo. Y sobre todo, pues que en el caso de la hipercalcemia, pues esto prolonga por mucho la fase 2 de la meseta cardíaca. Entonces, esto, si hay un incremento del calcio, se acorta. Si hay un decremento del calcio, se prolonga. Recuerden que en los casos de hipocalcemia, esto se asocia mucho a la presencia de la torsada de puntas. Y también al acortamiento, esto no genera torsada de puntas, pero puede generar bloqueos. Entonces, por eso es importante considerar que el acortamiento del QT va a venir en presencia de la hipercalcemia. Por eso es importante la toma del electrocardiograma. ¿Cuál es el riesgo potencial de tratamiento definitivo? Pues hacer la paratiroidectomía en este paciente pensando pues en un adenoma. Obviamente que habría que hacerle el ultrasonido, un gamagrama paratiroideo y pues pensar en el síndrome de hueso hambriento, que ya lo comentamos, normalmente se va a presentar esto después de los días, normalmente es en la primera semana hasta las siguientes 2 semanas y normalmente se caracteriza por este complejo de desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Como es la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, que esto es algo esperado porque el hueso empieza a jalar todo aquello que se fue sustraído a través del látigo de la PTH. Entonces eso habríamos que considerarlo. Y bueno, recordar que el hueso hambriento se trata en el momento con la infusión de gluconato de calcio y habríamos que estar viendo la normalización. En la clínica, pues habría que vigilar la presencia del signo de Chopstead, el de Trousseau en el brazo, el Chopstead en la carita, que es esa contracción de los maceteros. Entonces, tendríamos que estar pensando en este trastorno clínico. Eso ya lo vimos en las clases, el manejo, ¿no? Sobre todo la hipercalcemia, que ya tendríamos la hidratación. Podemos utilizar calcitonina también. El ácido zoledrónico en casos que no están claramente jalando. Y si pensamos sobre todo cáncer, valdría la pena mucho el ácido zoledrónico o la administración de los esteroides. Pero de entrada, hidratación, furosemide una vez precargado y ya iríamos midiéndole qué tanto podemos tener una respuesta clínica. En el caso del sodio ya lo hemos platicado, ¿no? Siempre considerar si el paciente tiene unos síntomas neurológicos y recordar que los síntomas focales de hiponatremia sintomática es que esté con crisis convulsivas, que esté con estado de encefalopatía severo, que llegue al coma. Si esto es así, la primera reposición del sodio siempre no más de 10 miliequivalentes en las siguientes 24 horas y no más de 12 miliequivalentes a partir de las siguientes 24 horas, ¿no? Entonces, si no tiene síntomas neurológicos, ya podemos hacer este abordaje y posmolar todo aquello que está abajo de 275 y perosmolar arriba de 295. La parte de la volemia es importante. Si está pues deshidratado, pues está hipovolémico. Si está edematizado, pues tiene hipervolemia. No hay pierde en estos puntos. Y siempre buscar cómo estarían nuestros escenarios de descontrol metabólico, porque para el efecto, una hiponatremia isosmolar euvolémica o hiposmolar, pues normalmente el contexto euvolémico, pues tendríamos que buscar estos o bien si está deshidratado, pues pensar sobre todo en los pacientes que esté con deficiencias de mineralocorticoides. Entonces, el hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides, tenemos que pensarlos. Siguiente caso clínico. Bueno, antes de esto, ¿alguien de ustedes tuvo dudas con el caso que acabamos de resolver? ¿O ya la respondimos? No, sí, yo dos preguntas. La primera, pues creo que ya me la respondió con al poner el apellido a la hiponatremia, siempre se toma la osmolaridad efectiva ¿Así es? y nunca la plasmática. ¿No? Ok. Ujú. Y el otro es, ¿cuándo sí tiene un impacto corregir el sodio con la glucosa? O sea, cuando hay niveles de glucosa de cuánto. Pues no, o sea, simplemente eso es meramente ilustrativo, diría, esa sería la respuesta. Porque normalmente los pacientes que tienen hiperglucemia
O sea, normalmente todas cifras más de 400, más de 500, ahí se hacen una hiponatremia que uno se llega a confundir, porque me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado médicos que, que los veo en urgencias reponiéndole sodio, ¿no? Hay que ponerle un hipertón de sodio a este paciente que tiene un sodio de 125 y pues lo veo medio somnoliento. Pero pues tú vas a verlo y ves que el paciente está claramente somnoliento porque está bien deshidratado por la hiperglucemia, pues está somnoliento porque está chocado, porque... Entonces aquí sí es importante enfatizar, o sea, la causa de ese malestar en ese paciente es en principio por la hiperglucemia, por la cetoacidosis o por el estado hiperosmolar, no por la hiponatremia. O sea, esa hiponatremia es consecuencia de la hiperglucemia. Entonces, normalmente esto se ve más en los estados cuando ya se implementó un proceso de descompensación aguda por cetoacidosis o estado hiperosmolar. Eso lo tenemos que tener bien en claro, porque te digo, ya me ha tocado como en dos, tres ocasiones, no es mucho, pero me ha tocado esto, que llega, me tocado llegar a urgencias a ver al paciente y ¡pum! Le están poniendo sodio con ese sodio 122 que tiene 800 de glucosa, lo ves bien seco al paciente. Pero claramente el manejo no estamos aterrizando el problema, o sea, por eso tendríamos que pensar precisamente en esto. Entonces, normalmente ya son cifras, la respuesta más correcta para lo que tú me acabas de decir es si el paciente tiene o no criterios que cumpla con cetoacidosis o estado hiperosmolar, que esto lo veremos en el siguiente bloque, sobre todo de diabetes. Sí, Entonces, de tu pregunta, sí, 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 gracias, Doc. va que va. Entonces, vamos al siguiente caso clínico. Mujer de 76 años, atendida en urgencias por somnolencia, de 24 horas de progresión. Es hipertensa, tiene enalapril, clortalidona, tiene 110/60. Su peso es de 65 kilos, sus extremidades no reportan edema. Sus laboratorios tienen un sodio en 112, tiene un potasio normal, calcio de 7.2, albúmina 2.3, creatinina de 1.1, BUN de 23 y glucosa de 189. Igual van muy relacionadas las preguntas. Vamos a ir resolviéndolas poco a poco. Entonces, pregunta, sobre todo, ella le preguntaron cuál es la osmolaridad y todo es sodio corregido y el abordaje de la hiponatremia. Entonces, osmolaridad efectiva, vamos a ir respondiendo. Igualmente, nuestra fórmula sería tomando en cuenta el sodio que está reportado, 112 por 2 más glucosa entre 18. Entonces, por lo tanto, la osmolaridad efectiva se responde en 234.5 y la osmolaridad plasmática se responde con una osmolaridad de 242, que ambas están hiposmolares claramente, ¿no? Hacemos el sodio corregido, en este caso pues tampoco hay mucho que corregir porque la glucosa es 189, o sea, no va a haber una pseudohiponatremia franca, pero bueno, hacemos la fórmula para ir sobre todo aprendiendo el ejercicio de memorizar las fórmulas, y ya quedaría 189 menos 100 por 0.016, lo que resulte se suma a 112. Entonces con esto queda en 113.42, realmente es mínimo, pero pues sí subió poquito, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipo de hiponatremia este paciente? Pues tiene un sodio de 112, glucosa 189. Ya vimos, si está sintomático, pues sí, porque está somnolienta, está inatenta, esta sí está encefalópata. La osmolaridad en este caso ya la respondimos, es 234.5 para la efectiva. La volemia, pues en este caso la reportaba normal, por lo tanto, en este caso es una hiponatremia hiposmolar euvolémica sintomática, es que es sintomática. Aquí se me fue la A, sintomática. ¿Cuál es la estrategia más recomendada de reposición de sodio? Pues soluciones hipertónicas al 3%, considerando no darle, por aquí en este caso sí se está considerando la reposición de sodio porque está sintomática. Entonces, las primeras 24 horas no más de 10 equivalentes, las siguientes 24 horas no más de 12, que es el algoritmo que ya hemos enfatizado previamente. A su edad, ¿cuáles serían las causas más probables de hiponatremia y cuál sería la primera posibilidad? Pues sobre todo, considera nuevamente hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que puede estar por fármacos. En este caso, esta paciente estaba tomando enalapril y la clortalidona. La clortalidona es un medicamento tiacídico-like, es decir, tenemos los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, eh, y tenemos los tiacídicos que se parecen a ellos, que sobre todo son como la clortalidona. La clortalidona en personas así ya en geriátricos suele inducir mucha hiponatremia. Entonces, esta podría ser su principal sospecha para tal caso. Normalmente yo en la práctica clínica, un paciente ya de más de 70 años, 75 años, sobre todo, ya no les dejo diuréticos tiacídicos, porque son muy susceptibles a la hiponatremia,
por ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, si más llega un paciente de 80 años, 2 años, que está hiponatrémico y toma tiacídicos o tiacídicos light como la clortalidona, esa sería la causa de su hiponatremia. ¿Qué estudios son necesarios para estudiar? Lo mismo para todos. Perfil tiroideo, niveles de cortisol, analizar los medicamentos, pruebas de funcionamiento renal. Ya recordar lo que ahorita les comentaba, sobre todo los tiacídicos inducen mucha pérdida de sodio en el túbulo contorneado distal. Aquí es donde actúan estos medicamentos, entonces lo más probable es que sea por ello. Entonces, reposición en agudo, ya lo platicamos. En verdadera, es una verdadera hipocalcemia o se trata de una pseudohipocalcemia. Habríamos que corregirla para tal caso. Bueno, acuérdense, la respuesta sería 4 menos albúmina ideal por 0.08 más 7.2. En este caso te da una respuesta de 8, un valor de 8.56 y se trata de una pseudohipocalcemia. ¿Por qué es una pseudo? Porque el paciente tiene hipoalbuminemia. Entonces, en este caso no hay que darle calcio ni nada. O sea, a este paciente hay que darle nutrición adecuada, una que coma a sus horarios o mandarle dietas poliméricas, no sé, Ensure, Fresubin, o bien darle el caseinato de calcio, que es un tipo de polvo que tiene una alta cantidad proteica, aproximadamente 8.50, 8.6 gramos por cada gramo, y por lo tanto por cada 100 miligramos, perdón, del polvito, y eso les va muy bien para el proceso de reposición. Entonces, en este paciente, el manejo de la pseudohipocalcemia, hay que darle nutrición adecuada, no hay que darle, no, va a tomar esas tabletas de calcio, no. O sea, hay que darle la nutrición porque es una pseudo hipocalcemia. ¿Cuáles son las causas básicas de hipoalbuminemia conocida? Esta creo que no lo platiqué con ustedes cuando hablamos de la hiponatremia ni esto, pero existen 5 grupos en los cuales podemos abordar de forma muy genérica el por qué un paciente tiene hipoalbuminemia. Principalmente las pérdidas renales, como es el paciente que tiene síndrome nefrótico, el paciente que tiene RC o lesión renal aguda. El segundo son síndromes de mala absorción, por ejemplo, el paciente que tiene diarrea crónica, ya sea por una cuestión autoinmune o infecciosa. El paciente que tiene un proceso inflamatorio en agudo, eso lo vemos sobre todo en personas con sepsis, neumonías, o sea, ahí la inflamación, la interleucina 6 impide la formación de albúmina a nivel hepático, por lo tanto, el paciente que llega con albúmina de 4 o 5, si lo ves a las 2 semanas de estar con su neumonía fea, ya tiene 2 de albúmina, y esto es porque la interleucina 6 frena la producción hepática de albúmina. Y en cuestiones de insuficiencia hepática, pues claramente, si el paciente tiene cirrosis, pues no va a producir albúmina. Y el 5 es el embarazo. El embarazo suele generar, hay una cuestión dilucional y también el esfuerzo hepático por la gestación puede generar una hipoalbuminemia. Claro que la hipoalbuminemia en el embarazo es un factor de mal pronóstico para desarrollo de preeclampsia. Entonces tendríamos que tener énfasis en ese caso. No per se todas las embarazadas tienen hipoalbuminemia. Eso quiero dejarlo bien claro. Pero cuando el embarazo cursa con hipoalbuminemia, estamos en el terreno de desarrollo de preeclampsia o síndrome de HELP, entonces tendríamos que estarlo considerando en el enfoque clínico. Entonces, continuando, hasta aquí, ¿alguien tuvo dudas con esto? ¿O ya se las he ido respondiendo? Ya, Doc. Muy bien, está bueno. Sigamos al siguiente. Siguiente caso es hombre de 32 años que está atendido en urgencias por cefalea. Tiene fatiga muscular de una semana de evolución. No tiene ningún antecedente. Aparentemente es fit, pero tiene ahí una presión de 150/90, entonces no es tan fit. Entonces tiene un peso de 65 kilos, tiene un sodio en 146, potasio en 3.1. En este momento su cabecita está prendiéndose el foco ya de la causa de la hipertensión. Calcio de 8.6, tiene albúmina de 4.3. Su función renal está bien, glucosa 123. Entonces, perdón, ya, glucosa 123 y pues ya. Este es un recordatorio. Recuerda tomar agua. Alexa. Con base en lo anterior, calcule osmolaridad efectiva. Ya no voy a poner todas las fórmulas, ¿no? Entonces, para este caso tenía una osmolaridad de 298. Está un poco alta, ¿no? Porque acordamos que es 295 la osmolaridad. Cuando se le hace la plasmática puede subir un poquito más, estamos 308.26. O sea, el paciente tiene una hiperosmolaridad. Se reportan electrolitos urinarios, tiene un sodio urinario en 123, potasio urinario en 31,
Boom urinario en 134 y glucosa de 87. Con base a lo anterior, se pide calcular osmolaridad urinaria. Hay que recordar las fórmulas que les había pasado en la clase de potasio. Que la osmolaridad urinaria es sodio por 2 más potasio por 2, o sea, son los urinarios. Boom urinario entre 2,8 más glucosa en orina entre 18. Entonces, para tal caso, la respuesta es 346. Gradiente transtubular de potasio, pues aquí tendríamos que hacer la sustitución de variables, potasio urinario por osmolaridad sérica, que en este caso pues ya la tenemos, que es la plasmática la que se utiliza, y potasio sérico por osmolaridad urinaria. Para tal caso, tenemos el gradiente transtubular de 8,8 mil equivalentes. ¿Cuál es la causa más probable de su hipocalemia? Para tal caso, pues es el caso, pensando en esto, pues como tiene un gradiente transtubular alto, pensar en un incremento de la actividad de aldosterona, por lo tanto pensaríamos en un hiperaldosteronismo por la hipertensión, ya que hace la suma de hipernatremia porque tiene un sodio en 146 y tiene una hipocalemia en 3,1. Entonces, todo paciente hipertenso con hipernatremia e hipocalemia, pues hay que pensar en hiperaldosteronismo y más sustentado en un gradiente transtubular alto, como lo que estamos reportando aquí. O sea, normal, ya alto sería más de 7. Entonces, pues a partir de eso empezamos a pensar que puedes tener un incremento de la actividad de aldosterona. ¿Cuál es el paso a seguir en su diagnóstico? Pues medir renina y aldosterona plasmática para ver si la aldosterona plasmática al dividirla sobre la renina plasmática sale más de 20, que se sugeriría el hiperaldosteronismo. Y bueno, ya ustedes tendrían que pensar que para ver si es un verdadero hiperaldosteronismo primario, tendrían ustedes que darle pruebas con supresión de sodio, ya sea carga oral, carga por la vena, la dosis con fludrocortisona o con captopril, lo que platicamos en clase, ¿no? ¿Cuál es la explicación de su fatiga muscular? Pues normalmente esta hipocalemia puede generar este proceso de debilidad para generar un adecuado potencial de acción por este potencial de membrana reducido, ¿no? Por esta reducción de la proporción intracelular de este potasio, ¿no? Entonces, esa sería una de las causas más posibles de su fatiga. Puede ser que aparte tenga otras cosas, ¿no? Pero esto le podríamos dar un poco de credibilidad a esa fatiga por este potasio bajo. Recordar esto, lo que les había platicado, y ahorita enfatizamos, o sea, sobre todo, ver si esta hiperaldosteronismo es relacionado por un adenoma productor de aldosterona. Entonces tendríamos que esperar un feedback donde la renina esté reducida, ¿no? Entonces pensaríamos ahí un cociente, si es más de 20, pensamos en un hiperaldosteronismo primario. Habría que hacer pruebas con supresión, como las que platicamos, y una vez confirmada, tendríamos que buscarle a través de estudios de imagen, buscar dónde se encuentra el adenoma, ¿no? Porque pues tendríamos que ir por ello para resección. Ya lo demás, si este cociente sale abajo de 20, y eso lo vimos en clase también, pensar en hiperaldosteronismo hiporrelinémico en el paciente diabético, que este paciente no es diabético, por lo tanto no lo pensaríamos. El IDLE, ya lo platicamos que es sobre todo en la infancia, tanto renina como aldosterona están bajas, por lo tanto no suele generar esto. Entonces esto sería desde la infancia cuando lo tendrían. Igualmente la hiperplasia suprarrenal congénita, pues lo veríamos más para este chavo, pues no lo podríamos, no deberíamos de pensarlo porque también hace trastornos en el desarrollo de las diferenciaciones sexuales, perdón. Entonces pues no es lo normal, ¿no? Entonces es lo que buscaríamos con este tipo de enfoque clínico. Antes de aquí, ¿alguna pregunta con este caso? ¿Con el caso 3? ¿Todo bien? ¿O ya la respondí también? Ujú. Osmolaridad, a ver, digo, igual y me equivoqué, vamos a hacerlo. A ver, osmolaridad urinaria, estamos ahí, sodio urinario 123 por 2, se da 246 más potasio urinario que es 331 aquí lo multiplica también por 2, ¿no? Entonces ahí son 308. Más boom urinario, que en este caso es 134 entre, entre 2,8, más glucosa en orina, que en este caso es 87, entre 18. Mm, 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 mm.
¿A ustedes cuánto les salió? A ver, repítemelo. A ver, a ver. Ujú, ujú. A ver, otra vez. Es que me salió algo raro ahí. 120. Sí, a mí igual me dio eso, Ujú. A mí también. pero no cambia el gradiente transtubular, entonces no hay problema, ¿sí? Pues si no cambia, pues no. El gradiente queda en 8.28. Ah, pues es igual sigue saliendo alto, ¿no? Entonces. Sí. mm, 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 mm. Sí, está bien. 360, como usted me dice. Entonces, aquí lo voy a cambiar. La moneda binaria queda en 360.69, ¿no? Ujú. Sí, está bien, chavos. Lo hicieron bien. Aquí se me fue. Entonces, qué bueno por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta aparte de esto? ¿No? ¿Todo cool? No, doctor. Excelente. Perfecto. Entonces, gracias por esto, por esta observación. Entonces, nada más aquí voy a cambiarle a la osmolaridad urinaria. Bien. Pero lo importante es, como dice, no cambia el gradiente transtubular, sigue estando alto. Entonces, eso apoyaría al hiperaldosteronismo. Entonces, este es el caso clínico 4. Vamos a ir igual resolviéndolo. Hombre de 86 años, en urgencias por debilidad muscular, tiene fatiga, todos tienen fatiga, están débiles, tiene baja ingesta de levedor. Sus signos vitales solo destaca taquicardia, tiene un peso de 92, está deshidratado. Su cavidad oral se observa seca. Tiene un sodio sérico en 154, calcio en 13.2, cloro en 102, potasio 3.6. Está con lesión renal, elevación de la creatinina, PUN de 43, glucosa en 245 y una albúmina de 1.2. Lo mismo a los ejercicios, hay que hacer estas modalidades, vamos a ir resolviéndolo poco a poquito. Bueno, ahí vieron su plaquita, ¿no? Se ve aquí hay una bola ahí en el pulmón. Bueno, vamos a ver. Retomando los puntos, vamos a calcular la osmolaridad efectiva plasmática de calcio corregido y déficit de agua. Entonces vámonos por partes. La osmolaridad efectiva fue de 321. La osmolaridad plasmática fue de 336.96. Claramente este paciente está hipernatrémico. O sea, no necesitas hacerle el ajuste para osmolaridad efectiva porque claramente tiene mucho sodio. Calcio corregido, en este caso, digamos, tenemos un calcio de 13.2, o sea, va a aumentar más porque ahora al momento de que tomamos el valor de albúmina llega a 15.44 y por lo tanto el déficit de agua sería de 4.6 litros porque tomamos en cuenta el valor de el déficit por agua corporal total, tomando en cuenta el agua corporal del paciente. Este paciente es un anciano, entonces queda 0.5. Entonces por eso es que se toma esto. Ya ustedes pueden hacer la fórmula. A mí en lo particular, las fórmulas de déficit de agua me gusta más la 2, que es sodio real entre sodio ideal. Esto una vez ya hecho el cociente se multiplica por -1 y se multiplica por el agua corporal anterior. Por tal efecto, a esta persona le faltan 4.6 litros que se van a administrar en las siguientes 24 horas. Entonces, paso inicial en este cristiano, pues hay que hidratarlo. Entonces, reanimaciones con soluciones, pues isosmolares o hiposmolares, como solución glucosada, o solución salina al 0.45% o solución Harman, cualquiera de las tres que ustedes consideren. ¿Por qué vamos a solucionar una hiposmolar? Porque está bien hipernatrémico. Entonces, en estos escenarios se prefiere mucho la glucosada al 5% o la solución al medio molar, o bien la solución Harman, que ya había platicado que la medio molar es la misma solución salina del 0.9%, solamente se le saca la mitad de ese déficit, o sea, la mitad, vamos a haber dicho, a 1 litro se le quita la mitad y se le pone agua inyectable y ya con eso tienes tu solución salina al 0.45. Pero se prefiere, cualquiera de las tres estrategias está bien, o sea, hay que hidratar a esta persona. Luego, se pregunta cuál es la dosis que le corresponde de potasio en su reposición. Pues aquí sería, a ver, se volvió, déficit de potasio, tenemos el potasio real menos el potasio ideal, y esto lo platicamos durante el ejercicio. A ver, habríamos que hacer esta reposición, potasio real menos potasio ideal,
un miliequivalente. Estas son las fórmulas que tendríamos que hacer la posición. Para la primera parte serían 110.4 miliequivalentes, para la segunda parte serían 92, porque pesaba 92 kilos, y la parte 3 sería 82.5 miliequivalentes. Por lo tanto, la respuesta completa sería 284.9 miliequivalentes por litro en las siguientes 24 horas. O sea, esto es lo que tenemos que reponer al paciente. Ya había puntualizado con ustedes, no se le reponen los 284, no van a indicar a la enfermera, no, prepárame una solución con 280 miliequivalentes de cloruro de potasio y se lo pasamos para 24 horas. Pues no, o sea, hay que estarle reponiendo bolitos ahí de 80 mil equivalentes para 4 horas hasta que ustedes alcancen el valor deseado. Sí, ese es su objetivo. O sea, esto es una cuestión meramente académica. Ahora, nada, me gustaría mencionar algo adicional, ahorita que dije cloruro de potasio, porque hay también cloruro de fósforo, cloruro, fosfato de potasio. Son igual de 20 mil equivalentes. Entonces, vean ustedes cuando vean sus electrolitos séricos en el hospital, porque a veces el paciente tiene hipofosfatemia. Y si ustedes no reponen el fosfato, el potasio va a seguir siendo bajo. Entonces, si el paciente concomita, no, en este caso no es el caso, ¿no? Pero hay pacientes que tienen, no, tiene fósforo de 1, entonces, pues aprovechando que le van a poner potasio, pónganle fosfato de potasio, y eso sería algo de los manejos que ustedes pueden empezar a mejorar en cada uno de los pacientes. ¿Cuál es el paso a seguir en el manejo de la hipercalcemia? Pues nada, o sea, hay que hidratarlo bien. Una vez que lo precargamos, dijera un nefrólogo que estaba en el hospital, agua hasta el primer estertor y después furosemide. Entonces, es lo mismo. Entonces, habríamos que darle agua hasta que el paciente esté hidratado y después darle diuréticos. ¿Cuál es la causa más probable de la hipocalemia para este paciente? Pues bueno, pensar en las pérdidas renales, tener fase poliúrica de la lesión renal aguda. Esto es posible, o sea, habríamos que estudiarlo. ¿Cuál es la causa más probable de su hipercalcemia? Pues tienen ahí una bola en el pulmón. Toda bola en un paciente anciano es cáncer hasta demostrarse lo contrario, más si tiene síndrome paraneoplásico de hipercalcemia, pues más posible aún, ¿no? Entonces, habríamos que considerar que al tener una bola en el pulmón, pues pensar que en este caso pueda ser incluso asociado a un cáncer de células escamosas a nivel pulmonar, entonces que sea por PTHRP. Entonces, cáncer, aquí tienes una bola, cáncer de células escamosas. Esta lámina se las había puesto a ustedes en la distribución de hipercalcemia tumoral, ¿no? Claro que si esto lo viéramos en una mujer, pues cáncer de mama, si fuera un ensanchamiento mediastinal, habríamos que considerar las 4 T's del ensanchamiento mediastinal, que es teratoma, terrible linfoma, tuberculosis, principalmente, ¿no? Entonces, y la otra es timoma. Esa es una pregunta de NAR. ¿Cuáles son las 4 T's del ensanchamiento mediastinal? Que es el timoma, terrible linfoma, el tuberculosis o el teratoma. En el caso de este caso, pues pensaría, sí, sería la sospecha si estuviera ensanchado el mediastino. Pero como estamos en el contexto de una lesión focal, pues pensaríamos en un cáncer de pulmón, y más porque es hombre, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de perpetuar su hipercalcemia? Pues en este caso, pues sobre todo acortamiento del intervalo QT, ¿no? Entonces, recordar esto, ¿no? Si el paciente está elevado el calcio, determinar si tiene datos de cronicidad, o bien si tiene datos de eléctricos de gravedad, hay que ver su electrocardiograma, y pues en todo caso iniciar la hidratación después de que esté precargado furo, posiblemente utilizar calcitonina, si no, pues responder a esto, hemodiálisis, si no, pues dejarle caer los bifosfonatos, los esteroides. Esto es algo que ya esta lámina ya la tienen ustedes, así es que simplemente es meramente esquemática. Ahora, ¿preguntas con el caso anterior? ¿No? Bueno, entonces vamos al siguiente, al caso clínico 5. Hombre de 16 años que se atendió en urgencias por pérdida de su estado de alerta. Su familiar tiene cefalea desde hace 2 meses, que ha ido incrementando gradualmente hasta ser casi diaria. Ya de entrada, pues tiene ahí una cefalea con banderas rojas y es refractaria a diversos medicamentos analgésicos. Refiere que en ocasiones tiene brote de cefalea intensa asociado a cifras tensionales altas. Hoy están pensando paroxismos de hipertensión con sudoración excesiva. Un familiar suyo le recomendó un té naturista, sí, pues siempre, los tés, ¿no? A base de una raíz, el cual inició hace 21 días. Tiene una presión en estos momentos de 209 sobre 140, tiene taquicardia,
pues lo demás se ve bien, se observa incremento de tamaño en el cuello moderado, con una masa lobulada indurada. Se ve aquí el cuello ahí medio grandote, ¿no? Entonces lo mismo, hay que tomar, nos dan los laboratorios y hay que preguntar, hay que paso a paso, vamos a ir resolviendo esto. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el paso a seguir en el manejo de este paciente? Pues inicialmente control tensional antihipertensivos, en este caso por los paroxismos de hipertensión que está refiriendo el paciente, pues probablemente estén pensando, salvo en otra consideración, pensar feocromocitoma por la cefalea con banderas rojas. Habríamos que iniciar tratamientos en general, habríamos que ver si se normaliza con el reposo y si tiene cambios dinámicos de la hipertensión, colocarle un catéter venoso central y iniciarle reposición de potasio milicavalente por kilogramo porque no tenemos la uresis ni ha estado hospitalizado. Entonces, como va llegando, pues se utiliza el paso 2 de la fórmula de reposición de potasio. ¿Cuál es el calcio corregido en este paciente? Tenemos un calcio sérico de 10.4 y tiene una albúmina de 2.8. Entonces, el calcio corregido es de 11.36 de entrada, tiene hipercalcemia. Se reportan electrolitos urinarios, tiene un sodio en 123, potasio en 33, todos son urinarios, un de 35, glucosa en 123, y al término de ver el paciente ya tiene normal sin hipertensión. Se refiere que este síntoma ha sido frecuente. Ahí va dirigido al caso, ¿no? ¿Cuál es su gradiente transtubular? Entonces, tomando en cuenta la osmolaridad urinaria y osmolaridad sérica, se reportan estos, no sé si les haya salido igual, y tendríamos un gradiente transtubular de 12.4. Entonces está igual, está alto, ¿no? Entonces estamos pensando ahí que tiene un incremento de la aldosterona también. ¿Cuál es la causa más probable de su hipocalemia? Aquí podría ser asociado, en este caso, puede ser la aldosterona, pero ya incluso les di la pista ahí en la semiología de la historia clínica, donde les dije que estaba tomando ahí una raíz, y en la clase anterior les comenté que el regalis lo utilizan para el 2 como para los test. Entonces el regalis suele simular la actividad de aldosterona, aunque en sangre no determinamos aldosterona alta, y esto se da porque esta inhibe la 11-beta hidrosteroides hidrogenasa y esto nos da una incapacidad para producir estas cortisol o bien la aldosterona. Entonces, la causa más probable para este caso es la ingesta del regalis, que es esta actividad. Entonces, que puede simular aldosterona, claro, por eso puede darle hipocalemia. ¿Cuál es la causa más probable de su hipercalcemia? Pues ya le vieron una bola en el cuello, pues pensar que tenga un adenoma adenoma paratiroideo. ¿Cuál es la aplicación más probable de su cefalea, hipertensión y la masa lobulada en el cuello? Que pues los señores reportan una lesión sugerente de neoplasia, pues que en el caso el paciente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que es el NEM2, que incluye el adenoma paratiroideo, el feocromocitoma, te da la hipertensión paroxística, cefalea y diaforesis, y aparte que tenga el cáncer medular tiroideo, que es el NEM2. ¿Cuál es el paso a seguir en el diagnóstico integral con base a sospecha en este paciente? Pues sobre todo medir PTH intacta, metanefrinas en orina, ver que no esté alto el ácido vanilil mandélico y biopsia por aguja fina de tiroides y pues ahí ya si sea posible y vernos finos, pues pedirle la mutación del gen RET, que esto se ve en los neoplasias endócrinas múltiples. ¿Hasta aquí alguna pregunta con este caso? ¿Alguien pensó algo diferente? Doc, yo pensé en una neoplasia productora de hormona adenocorticotrópica. Y Una, una neoplasia productora de ACTH, ¿ok? ajá, sí. Y con respecto a eso, o sea, no supe cómo justificar la hipercalemia, pero pensé en un síndrome paraneoplásico. Y hace ratito lo mencionó, ¿no? Que puede dar también una hipercalemia, pero Hipercalemia, hipercalcemia, perdón. hipercalcemia, ¿ok? Sí, sí puede ser. La Y, hipercalcemia. Sí, sí pero está bien. O sea, ¿cómo sería digamos, la justificación fisiológica para el síndrome paraneoplásico que produzca hipercalcemia? pues en este caso, a recordar si estás pensando en una masa lobulada en el cuello, pues podría ser un adenoma paratiroideo o un cáncer paratiroideo que esté generando liberación, un carcinoma paratiroideo que esté generando la hipercalcemia. Ahí sería por incremento de la PTH intacta, lo cual también tendrías que hacer en la medición y también tendrías que medir, pues hacer la biopsia de la masa paratiroidea. Em, Aquí lo del ACTH no estoy tan de acuerdo en la sospecha, porque si fuera ACTH alta, tendría que el paciente tener datos de Cushing, ¿sí? Entonces, este paciente no tiene datos de Cushing,
sea, no está obeso, no tiene estrías, o no tiene datos que te apoyan a ello. Eh, y pues no tendría tanto peso pensar en un cáncer productor de ACTH. Digo, pensando lo más típico, tendría que ser un adenoma productor de ACTH, o sea, acá arriba. Entonces tendrías un síndrome de Cushing central, ¿sí? Entonces tendrías que tener toda la fenotípica parte del paciente, aparte tendría que tener hiperglucemia, o sea, todos estos factores propios, ¿no? Del incremento de la actividad metabólica por cortisol, que sí te puede dar hipertensión, pero no los paroxismos de hipertensión. Normalmente un paciente que tiene Cushing tiene una hipertensión sostenida, no tiene paroxismos de hipertensión. No Ok, sé si, ok. no sé si resolví tu pregunta. Sí, sí. Va que va. Bueno, mm, vámonos al siguiente caso. Bueno, aquí sobre todo el NEM2, aquí ya lo estamos puntualizando, que sería para neoplasia endocrina múltiple, que te da cáncer medular de tiroides. Bien. Caso clínico 6, mujer de 40 años que es atendida en urgencias por fatiga, está somnolienta, tiene progresión de una semana, tiene cambios de coloración de la piel, es originaria de Holanda y refiere que este cuadro comenzó aproximadamente mes y medio. Tiene una presión de 90-45, tiene una frecuencia cardíaca pues, normal y no hay edema. Está estuporosa con habla poco entendible. Se reportan igualmente laboratorios y los vamos a ir respondiendo. En su, la- en su monitor se reporta estas alteraciones. Tiene un potasio de 7.4 y pues estamos observando un acuminamiento de las ondas T. Están muy altas estas ondas T. Les pongo otra vez ahí el monitorcito. Si lo estamos viendo, pues bueno, bien. Con estos datos, pues bueno, hay que ir resolviendo el caso. Sus laboratorios ahí ya los estamos viendo. Tiene potasio 7.4, sodio en 122. Bien, ¿cuál es el paso siguiente al manejo de este paciente en la relación de la hiponatremia y a su nivel de potasio? Pues reanimación con cristaloides, principalmente soluciones isotónicas. Eh, y pues manejo, monitoreo no invasivo, buscar posibilidad de colocación de marcapasos, considerar la hemodiálisis para bajarle ese potasio y si no está disponible, colocar infusión de gluconato de calcio. ¿Qué tipo de hiponatremia tiene este paciente? Pues sabremos que calcular igualmente la osmolaridad, pero ya de entrada, o sea, incluso sin calcular la osmolaridad, tú piensas que tiene una hiponatremia hiposmolar porque tiene un sodio en 122, cuando tiene una glucosa sérica de 69. Entonces, aunque no hagas todo el proceso matemático de cálculo de la osmolaridad, de entrada, ya no, pues va a salirte hiposmolar, ¿no? Está eubolémica y está sintomática esta paciente. Se reportan electrolitos urinarios, tiene un sodio de 143, potasio en 12, un urinario en 57 y glucosa urinaria en 56. Con estos datos te pregunta gradiente transtubular, igualmente hay que sacar osmolaridad sérica, urinaria, y te da un gradiente transtubular de 1.22. Quiere decir que está muy, muy reducido esa actividad de aldosterona, tomando como normalidad entre rango entre 6 y 7 esto, ¿no? Pero está bajo de esto, quiere decir que hay muy baja actividad de aldosterona. ¿Cuál es la causa más probable de su hipercalemia? Deficiencia de mineralocorticoide, o sea que está faltando la aldosterona, ¿sí? Tras la reanimación dada, la paciente responde de manera efectiva, tiene ahora un potasio en 4.7, sin embargo el sodio persiste en rangos de 128, está hiponatrémica. ¿Cuál es la causa más probable de la hiponatremia y de la hipocalemia, comparándolo o cruzándolo con los datos clínicos? Pues en este caso que tenga una insuficiencia suprarrenal adquirida o una enfermedad de Addison, o sea que es lo mismo, pues. ¿Cuál es la etiología más probable para esta paciente? Una adrenalitis autoinmune por anticuerpos anti-21 hidroxilasa, porque es de Holanda. Si estuviera en México, acá, Morenovsky, pues pensaríamos más en una cuestión infecciosa por tuberculosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo de su padecimiento? Pues la prednisona más fludrocortisona, porque esta paciente tiene hiponatremia e hipercalemia. Esos son los datos que nos apoyarían a estas deficiencias. O sea, que le falta glucocorticoide y que le falta mineralocorticoide. Por eso le dejaríamos la fludrocortisona. Esto es el ejercicio de los datos clínicos del manejo de la hipercalemia. Recordarán ustedes que ya se los había puesto en la clase del día de ayer. Simplemente recordar que en todo caso siempre es valorar datos eléctricos de gravedad. Esta paciente los tenía. O sea, tenía datos de acumulación de ondas T. Por lo tanto, tendríamos que iniciarle, aparte de la hidratación, considerar la colocación de un marcapasos y llevarle hemodiálisis.
Siempre en primera línea de manejo va a ser la hidratación y una vez precargado, furosemide. Como les dije hace rato de broma, el nefrólogo nos decía, agua hasta el primer estertor y después furo. Pues aunque suene feo, es lo que hacemos. Entonces, y ya después pueden ponerle ustedes todo lo que quieran, que el salbutamol, que las soluciones polarizantes, que el bicarbonato, pero si esto no jala, el paso a seguir sería la hemodiálisis, hasta que corrijan ese potasio. La hipercalemia, ya vimos este abordaje lo vimos el día de ayer. En cuanto, voy a ponerlo, voy a regresar, me adelanté demasiado. Vimos, ¿no? Esta paciente tiene un gradiente transtubular claramente bajo, ¿no? Entonces le falta. Entonces estaba en 1.6 por ahí, estaba bajísimo. Entonces, pues esto puede sugerir una deficiencia de aldosterona. Entonces, por eso es que y ya compaginándolo, sobre todo con los datos clínicos de que estaban cambios de coloración de la piel, con la hiponatremia, pues pensar en esta deficiencia por anticuerpos anti-21 hidroxilasa, que sería la insuficiencia suprarrenal adquirida. Estos ya los enfaticé, son los manejos que se dan para la hipercalemia, que son los que pusimos en la lámina anterior. Siguiente, y creo que es el último caso que les puse, es una mujer de 56 años que está en protocolo de seguimiento por menopausia. Perdón, antes de esto, ¿alguna pregunta del caso clínico anterior? Si no, pues va. Vamos, 56 años, tiene menopausia, está sintomática, solamente va con ustedes porque tiene una densitometría con un test score de menos 2.8. Claramente tiene osteoporosis, ¿no? ¿Qué grado de calcificación tiene esta paciente? Pues la respuesta es osteoporosis. Todavía no podemos decir que tiene una osteoporosis establecida porque no ha tenido la fractura. Entonces, eso sería en cuanto a terminología, ¿no? ¿Qué estudios son necesarios para evaluar a su padecimiento? Pues bueno, niveles de vitamina D, PTH intacta, calcio sérico, calcio en orina y una densitometría ósea, que en este caso ya la tiene. ¿Qué le daríamos de manejo inicial en esta paciente? Administraciones altas de vitamina D, eso sobre todo son cifras de vitamina D de 4.000 unidades, que es el histofil, viene de 4.000 unidades. Enviar a revisión porque ustedes están pensando en esta gente que le van a iniciar el ácido zoledrónico anual o bien el denosumab cada 6 meses. Se ve, ¿qué manejos farmacológicos? ¿Qué nos dice cuál es la explicación por qué este padecimiento se potencia más tras el cese de la menstruación? Esto, pues bueno, sobre todo hay que recordar que bajan los estrógenos y sobre todo esto daría una reducción de la osteoprotegerina y por lo tanto es que estos pacientes, este padecimiento de osteoporosis se ve mucho más severo en los pacientes que tienen osteoporosis, que están en fase menopáusica. Y ya, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Que son los principales medicamentos que se utilizan para el manejo de la osteoporosis. Ya vimos los bifosfonatos, esta clase creo que ya, esa es la parte de lo que ya se les di ayer, pero volví a poner todo esto. Quería irme directamente a esta tabla, que es lo que habíamos evaluado. Sobre todo es ver los datos clínicos, que ya los investigamos, buscar causas de de factores que dan descalcificación ósea, que los tendríamos que buscar claramente con estos laboratorios y pues bueno, en la historia clínica y ya estableciendo los tratamientos de primera línea, que para todos sería pensar calcio, darle vitamina D, pensar en administración de fosfonatos previamente, exclusión de que no tenga caries, que no tenga fallo renal. Si tuviera fallo renal, pensaríamos más en denosumab, porque es un medicamento que no tiene tantos efectos adversos en este escenario. Entonces, el único efecto adverso es que el hecho de que están muy caros, ¿no? Entonces, principalmente tendríamos que considerarlos. Y aquí pues, tenemos otros muchos más fármacos que ya hablamos el día de ayer, que el teriparatide es muy bueno. En realidad no tiene tantos efectos adversos, el único problema es que tenemos que tomarlo diario, mientras que el raloxifeno es muy buen fármaco. Sin embargo, se asocia mucho al tema de trombosis venosa profunda, entonces, eso es un poco controvertido y bueno, también en pacientes que tienen cáncer de mama, pues ahí les ayudaría, ¿no? El renato de estroncio, en realidad yo creo que este medicamento va a salir del mercado porque se asocia mucho a temas de cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial periférica, entonces no se recomienda tanto su empleo. Y pues ya, chicos, no sé si tengan alguna duda con lo que vimos, porque creo que esto ya es lo que ya se los puse, es más paja, ¿no?
¿Todo bien? Doc, yo nada más tengo una duda. Una. Perdón. Bueno, si ¿Con quieres, tú cuál? primero. Tú primero, no te preocupes. No, nada más le quería preguntar, por ejemplo, cuando los límites de los estudios, ya sea séricos o lo que sea, salen así como 110/60, o sea que están así justo en el límite y que tal vez la clínica es como un poco inespecífica. ¿Cómo usted hace la toma de decisión de decir, bueno, le inicio un tratamiento o no se lo inicio? A ver, barajémelo de nuevo. Si me sale un laboratorio alterado, pero el paciente no tiene ningún síntoma. ¿Esa es tu Ajá, pregunta? o si la sintomatología es como muy inespecífica. Ajá. Y tienes un laboratorio alterado. Esa es tu pregunta, ¿no? Ajá, pero en el límite, o sea, por ejemplo, que tuviera una tensión arterial de 90/60 y fuera, Ajá. no sé, una mujer de 60 años. Pues probablemente esa paciente, si en el caso que me estás planteando, muy probablemente esas sus cifras normales de presión arterial. O sea, es una persona que eh, pues ya siempre ha manejado así, salvo que sea una persona que además de esa presión arterial esté somnolienta, esté con mucha fatiga, que esté con incremento del peso, con estreñimiento, empezaría a pensar en hipotiroidismo. Ajá. Si a ese laboratorio le agregas hiponatremia, pues usted la sustentarías más el hipotiroidismo y tendrías que buscar también cambios cutáneos para pensar que esté desarrollando enfermedad de Addison. Entonces, si no tiene ninguno de esos datos, pues esa presión arterial es normal para ella. Ujú. Ok, Entonces, siempre tienen que cruzar un solo laboratorio o un solo dato en la exploración física. No tiene una traducción patognomónica hasta no tener más datos claros que te apoyen a ciertas enfermedades. ¿De acuerdo? ok, esa era mi pregunta, doctor, gracias. A ver, ¿alguien más tiene? ¿Que iba a preguntarme alguien más? Yo tenía una, pero creo que ya no. Es que había puesto yo otro diagnóstico en el caso 6 donde habíamos dicho que había una deficiencia de aldosterona en la paciente Ujú. y mi duda iba a cómo determinar que el padecimiento tenía altos o bajos niveles de renina. O sea, bueno, ¿qué estudio era para medir la renina y ya de ahí basarme ya para el diagnóstico? ¿Qué estudio? Pues tomarle los niveles séricos de renina plasmática y aldosterona. Ok. Ujú. Gracias. ¿Vale? Bueno, ¿les gustaron los casos clínicos? Sí, estuvieron buenos, pero están difíciles. Pues, como les dije, esto era para que ustedes repasaran, o sea, vuélvanos a repasar con lo que ahorita, con las respuestas que ahorita les di. Porque esto les va a ayudar al momento de la evaluación. Nos vamos a ver el día martes, yo creo que a las 3 de la tarde, para su examen, ¿vale? Doc, ¿nos podría mandar esta presentación para checarla otra vez con más calma, por favor? Ok, se los mando, ¿sale? Sale, chavos, pues cuídense y que tengan excelente fin de semana. Estudien mucho. Gracias, Igual, hasta luego. doctor. Igual. Vale, bye. Gracias.